Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a esta charla. Gracias, Eco, por organizar esta conferencia y gracias por dejarnos ser parte. Hoy vamos a hablar de 3 vulnerabilidades que encontramos el año pasado con Pato y bueno, vamos a analizar su impacto en el mundo. Antes, me gustaría que nos presentemos. Mi nombre es Pablo Artuso, estoy hoy con Ignacio Fabro, también le decimos Pato. Los dos laburamos en Onapsis. Onapsis es una empresa, digamos, con base en Argentina que se dedica a hacer seguridad de software de negocios, SAP, Oracle, ese tipo de productos. Laburamos los dos de Security Researchers. Esto quiere decir, o mejor dicho, nuestro día a día es básicamente hacer búsqueda de vulnerabilidades. Cada tanto damos trainings, hacemos pentest y bueno, cuando tenemos buenos resultados como este, presentamos en algunas charlas. Ahí abajo de la slide tienen un GitHub que es básicamente donde publicamos nuestros advisories si a alguno le interesa. Esta es la agenda para hoy. Vamos a arrancar primero con una introducción al mundo de SAP, chiquita, como para que entiendan y para sentir contexto. La segunda parte va a ser en detalle, vamos a hablar de las 3 vulnerabilidades que encontramos el año pasado. Después vamos a hablar de una campaña de Threat Intelligence que fuimos parte y algunos resultados interesantes sobre eso. Y por último, para cerrar, unas conclusiones. Entonces, arranquemos. Introducción. ¿Por qué ONAPSI sigue insistiendo con seguridad en SAP? SAP es de las empresas más grandes en cuanto a desarrollo de código, de las empresas más grandes del mundo, si no me equivoco, es la tercera o cuarta. Su marketplace está repleto de soluciones. La mayoría, por no decir todas, están orientadas a todo lo que es negocio. Y las empresas más grandes del mundo usan SAP, ¿sí? Y confían en SAP su información financiera, su información de recursos humanos, sus procesos de negocio. Entonces, imagínense lo que podría pasar si uno de esos sistemas SAP se rompe, lo toma control un atacante o se tira abajo, básicamente. Hay algunos números ahí como para mostrar un poco también qué tan usados son. Por ejemplo, las 500 empresas petroleras más importantes de Estados Unidos, el 100% de ellas utiliza SAP en el día a día. Esta es una ilustración de una arquitectura de SAP, de un sistema SAP. Nos vamos a enfocar en una capa que se llama capa SAP NetWeaver Java en particular. Ahí pueden ver que viene en dos tipos de posibilidades. Viene implementada en Java o viene implementada en ABAP. En este caso vamos a analizar la implementación en Java. Y algo para destacar acá es que muchas soluciones de SAP comparten esta capa, ¿sí? Es decir, soluciones que sirven para distintas cosas igualmente comparten esta capa a un nivel más abajo, ¿no? En cuanto a, digamos, la arquitectura a nivel procesos de un sistema SAP Java, podemos ver ahí que tenemos dos tipos de instancia, una central, que es única por sistema, y N instancias de Java. Cada instancia de Java, a su vez, tiene un proceso chiquito, amarillo, que está ahí, perdón, en amarillo, que se llama ICM, no es otra cosa que un HTTP server. Y después tenemos server processes, que digamos que son como los workers de este ICM. Si hacemos un poquito de zoom in adentro del server process, vemos que existe un componente llamado Cluster Manager. No voy a ahondar ahora en eso, pero sí vamos a ir más adelante a hablar en detalle sobre el Cluster Manager, así que es importante que sepan por lo menos dónde está corriendo. A su vez tiene una base de datos y como pueden ver a la izquierda, la forma de comunicarse con este sistema SAP es a través del protocolo HTTP, ¿sí? Que es algo que quizás no es tan común porque en general los sistemas SAP que están hechos en ABAP usan, que son a veces los más comunes, usan protocolos un poco más propietarios y no algo tan estándar como HTTP. Algo un poco más interesante también es que frecuentemente los sistemas SAP Java están expuestos a Internet. O mejor dicho, entre el universo de sistemas SAP expuestos a Internet, los Java son los que predominan por amplia mayoría. Ahí tenemos dos resultados de Shodan y de Google, dos buscadores básicamente, que nos dicen algunos resultados de sistemas expuestos a Internet. Y vamos a ver que en particular hay un producto llamado SAP Enterprise Portal que fue hecho básicamente por diseño para ser expuesto a Internet y para ser accedido a través de él. Vamos a ver cómo esto impactó esta exposición a Internet junto con las vulnerabilidades que vamos a analizar ahora. Bien, arranquemos con las distintas vulnerabilidades. Vamos a arrancar con la primera, que es SAP Recon, o así conocida con un nombre particular. Primero, motivación, o sea, ¿por qué fue que encontramos este bug? Básicamente, en marzo del año pasado, a principio de año, con otro compañero de laburo, encontramos otra vulnerabilidad en un producto llamado Solution Manager. Este producto está basado en la SAP Java NetWeaver, en la capa esa que se comparte. Y bueno, básicamente este bug lo que tenía es que era un web service expuesto sin autenticación, ¿sí? Del Solution Manager y que permitía, bueno, nos permitió básicamente
combinándola con otro bug más, rutear todos los sistemas SAP que eran parte del landscape. ¿Sí? Esto lo presentamos en Black Hat y en la ECO del año pasado, así que si a alguno le interesa, le recomiendo que la vaya a ver. Pero después de esto, después de terminar este research, empezamos a preguntarnos, che, ¿hay más web services expuestos? Entonces, para resolver esa pregunta, básicamente implementamos una aplicación que nos permitió listar todos los web services expuestos, no solo del producto en sí, sino de esta capa, de la SAP Java NetWeaver, y encontramos entre ellos uno expuesto sin autenticación, llamado CTC Web Service SI. Para destacar, este web service, de vuelta, está expuesto a nivel capa NetWeaver. Eso quiere decir que todas las soluciones que están basadas en la capa NetWeaver Java van a ser, básicamente van a tener este web service expuesto. Es un web service SOAP. Ahí vemos todos los servicios, perdón, todos los métodos que expone. Entre ellos existe uno que se llama execute, que suena bastante interesante. Como vemos a la derecha, recibe 3 parámetros este web service. A este momento no sabíamos, ¿sí?, qué hacían estos parámetros, pero lo que sí sabíamos es que este web service está implementado en Java. Por ende, sabemos cómo decompilar Java. Pasamos de un análisis, como veníamos acá, más black box a un análisis más white box y tratar de entender qué podíamos hacer con esta aplicación. Ahí vemos el pedazo de código, si quieren, que implementa la función execute con los 3 parámetros que antes habíamos encontrado y sus tipos. En este caso, el primero de los tipos es el CTC Resource Identifier, y lo que hicimos fue buscar en el código, tratar de ver si encontrábamos la definición de este tipo. Pero nos encontramos algo un poco mejor, que es una instanciación de este tipo. Es decir, 3 parámetros, que a su vez recibía el Resource Identifier, con los cuales se creaba esa instancia de Resource Identifier. Entonces a este punto dijimos, buenísimo, agarremos estos 3 parámetros, ¿sí?, pongámoslo en nuestro paquete SOAP, ¿sí?, y llamamos a execute, a ver qué pasa. Entonces eso hicimos. Creamos el paquete SOAP, pusimos los 3 parámetros que habíamos encontrado en el código, parámetros, digamos parámetros del tipo identifier. Los otros 2 parámetros que recibía el execute, por ahora los ignoramos y mandamos el paquete. Como respuesta obtuvimos un ID. Hasta este momento no sabíamos qué era ese ID. Lo que sí sabíamos es que algunas funciones como events available pedían como parámetro algo que se llamaba session ID. Entonces empezamos a decir, bueno, quizás esto es lo que se llamaba session ID. Después buscamos el sistema operativo y encontramos un log. Este log hablaba de este session ID. Y vimos que este log estaba relacionado a una aplicación llamada Configuration Wizard. De vuelta, no sabíamos qué era la Configuration Wizard, sabíamos que existía y que estaba en el frontend de la aplicación Java. Por lo tanto, entramos a ver qué era esa aplicación y adentro de una sección llamada tareas que están corriendo, encontramos una tarea del nombre Create Users que tenía asociado nuestro Session ID. Entonces acá dijimos, bueno, pará, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? Lo primero que hicimos fue buscar qué era el Configuration Wizard. Y de la documentación de SAP encontramos que esta aplicación lo que te permite es hacer cambios de configuraciones de una forma automatizada. Entonces nos llamó un poco la atención. Lo que empezamos a sospechar es que quizás lo que hicimos fue ejecutar esa tarea, ¿sí?, y que estamos hablando con el endpoint, con el web service, básicamente endpoint, que es el backend de esta aplicación. Sin embargo, algo en nuestro payload, algo en lo que mandamos, decidió ejecutar la tarea create users y no otra tarea. Entonces empezamos a investigar desde ese lado qué significaban los parámetros que habíamos mandado. El tercer parámetro sonaba interesante, tenía una extensión que era .cproc y tenía pinta de path. Entonces lo que hicimos fue ir al sistema operativo del SAP, buscar ese file, digamos, ese .cproc, y lo encontramos. Lo encontramos justamente en el path que estábamos referenciando con el parámetro. A su vez, hicimos una búsqueda de todos los files que terminen con esa extensión que no sabíamos qué era, que es la .cproc, y encontramos más de 500. Hasta este momento de vuelta no sabíamos qué eran, pero sonaba que eran interesantes. Abrimos este file, este cproc que habíamos utilizado, que habíamos referenciado a través de nuestros parámetros, y nos encontramos con un pedazo de XML. Este XML, como vemos ahí en la description, nombraba este create users, es decir, parece ser que le daba el nombre ese que finalmente aparecía en la aplicación. Tenía un par de tags que hablaban como que era algo de scripting, ¿no? Un for each, un invoke, cosas que suelen ser algo descriptiables, que hablan de scripting. Encontramos esta variable que por ahora no suena muy interesante, message, ¿sí?, pero que después vamos a ver que es muy interesante. Referenciada, en este caso, esa message se llamaba user details. Cuando vamos arriba de todo en el script, vemos que está comentado algo. Y adentro de ese algo vemos que hay otros tags, como por ejemplo Java Wrap, username, etc. ¿Sí? Y que parece ser que esto es como un payload, como unos parámetros que alguien le podría asignar, o sea, un ejemplo de
parámetros que le podían pasar a este script para ser ejecutados. De hecho, vemos otro tipo de tags que se llaman expressions, que es como que acceden, ¿sí? O que tratan de tomar el valor de esos tags que están en el message. Ahí como vemos, por ejemplo, trata de acceder a user, password, user password, user username, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos de los cprocs? Los cprocs están escritos en XML, ¿sí? Parecen ser scripts y machea un poco con lo que dice la documentación, de eso de que eh, hacen cambios de settings de forma automatizada. Y además parece ser que reciben parámetros, pero a este momento no sabemos cómo mandárselos. Lo que sí encontramos después es, ¿se acuerdan del pedazo de código que habíamos encontrado al principio, donde instanciaban el Resource Identifier? Bueno, abajo de eso, ¿sí? Hablaba de un tipo que se llama CTC Context Messages, y de hecho, si ven el pedazo de código, hablaba de User Details, porque estábamos hablando del cproc, del mismo cproc, instanciaba una variable User Details, creaba el CTC Context Message, y una vez que lo completaba con los valores que necesitaba, llamaba a la función execute con este nuevo tipo como segundo parámetro. ¿Sí? Entonces dijimos, ya está, buenísimo, ya sabemos cómo construir el identifier, es decir, cómo decir, bueno, quiero ejecutar este cproc y los parámetros que le queremos pasar al script para que realmente haga algo, que hasta ahora no sabíamos qué era. Tratamos de probar eso, no funcionó, la verdad no le dimos muchas más vueltas, porque decidimos, che, vamos a simplificar la cosa, busquemos un cproc un poco más fácil. Encontramos otro cproc, ¿sí? Que se llama delete user, que por el nombre parece que borra un usuario. Tenemos un ejemplo también arriba de todo comentado, con el payload que deberíamos mandar, es decir, los parámetros que deberíamos proveer, o el formato de los parámetros, digamos, de alguna manera. Tenemos el nombre del mensaje que tenemos que mandar, ¿sí? Entonces ya está, tenemos todo, ¿sí? Y este es mucho más fácil de probar que el anterior. Entonces lo que decidimos es, bueno, vayamos y probamos a ver qué pasa con este. Lo que hicimos fue ir al sistema SAP, creamos un usuario, ¿sí? Y después fuimos a nuestro paquete SOAP, pusimos los parámetros necesarios, es decir, vinculando al cproc que queríamos llamar, pusimos el nombre del mensaje, que en este caso era delete user, y el contenido había que encodearlo en base 64. Agarramos ese contenido donde pusimos el nombre del usuario, lo encodeamos y lo mandamos. Como respuesta tuvimos un ID. Cuando fuimos al Configuration Wizard a ver qué pasaba con ese ID, nos dijo, che, se ejecutó perfecto la tarea. Entonces ahí empezamos a decir, ah, bueno, espera, dos cosas. El cproc ahora son tareas, aparentemente, ¿no? Y después nos dimos cuenta cuando fuimos al sistema de que el usuario que habíamos creado antes no estaba más. Por lo tanto, había corrido y había ejecutado lo que pensábamos. Entonces, como resumen, ¿qué pasó? Básicamente el script ejecutó con éxito, o sea, el cproc se ejecutó, ¿sí? En términos específicos, pudimos borrar un usuario sin autenticación, pero en términos generales, lo que pudimos hacer es correr un cproc, es decir, correr una tarea, sin necesidad de autenticarnos. Y eso es algo más importante porque si se acuerdan de lo que vimos antes, en el sistema operativo había 526 cprocs, o sea, 526 tareas que se podrían ejecutar. Buenísimo. Habíamos encontrado una que borraba un usuario, pero la verdad es que seguramente en estas 526 haya más cosas interesantes. Entonces empezó un proceso de decir, bueno, busquemos un cproc más interesante, más crítico. Empezamos a analizar, para esto obviamente tuvimos que entender un poco más sobre los cproc, tuvimos que entender que básicamente se codean de a pasos, es decir, un cproc, una tarea, implementa n pasos, ¿sí? Esos pasos a veces se pueden saltear o no, se pueden skipear, siempre y cuando no haya dependencia. Además, tuvimos que entender cómo hablar con la aplicación. La aplicación básicamente exponía digamos, una suerte de infraestructura basada en eventos, en donde nosotros le mandamos un evento, la aplicación te responde con un evento, hay que entender el tipo de evento, hay que saber leerlo, saber contestarlo. Cosa que después de un tiempo de análisis, un par de días, encontramos un cproc mucho más interesante. Este cproc tenía como 20 o 25 pasos, ¿sí? Algo que es bastante. Sin embargo, en los primeros dos ya nos solucionaba el problema que buscábamos, o ya nos resolvía todo. En el primer paso, creaba el usuario y con una contraseña que nosotros le mandábamos. En el segundo paso, le asignaba a ese mismo usuario el rol que nosotros quisiéramos. Perfecto. Acá vemos el código. Como decía, en el primer paso, ¿sí? el script trata de acceder a la parte del mensaje que tiene un username y un password, y ahí crea el usuario. En el segundo paso, asigna el rol que nosotros le pasamos por parámetro a ese usuario. Y ahí abajo tienen el payload que hay que mandar. Básicamente, obviamente especificando el nombre correcto del mensaje y, bueno, obviamente cambiando el user, el password y el rol que queremos. Basta de charla, vamos a una demo. Acá lo que vamos a ver primero es que
El atacante va a tratar de conectarse al sistema SAP con el usuario eco21adm y la password pass1234. Esto va a fallar. El motivo de la falla básicamente es que no existe ese usuario hasta este momento, ¿sí? Entonces va a hacer uso de un exploit, un script que básicamente abusa de esta vulnerabilidad. Los parámetros que recibe este script son básicos, son el host, el puerto donde está escuchando la aplicación Java, el usuario y la contraseña. El rol no lo recibe porque está directamente hardcodeado dentro del script y le va a asignar el rol de administrator, es decir, el rol más, digamos, más elevado que hay para este sistema. Ahí vemos en el log que se ejecuta la create Java users, que es el nuevo cproc que habíamos encontrado. Vemos que solo necesitamos 2 steps para cumplir con lo que queremos y ya después de eso se puede cancelar la ejecución. No hace falta correr los 23 pasos siguientes de la tarea. Ahora sí, probamos de vuelta con esa misma password y esta vez vamos a ver que el atacante se puede loguear. Como detalle extra, vamos a ir a los roles de este usuario y vamos a notar que tiene el rol de administrador. O sea que, haciendo un resumencito rápido de lo que pasó, fuimos capaces de, sin autenticación, crearnos un usuario administrador en el sistema Java. Bien, hablemos un poco de protecciones. SAP obviamente realizó un parche muy rápidamente, en menos de un mes, para esta vulnerabilidad. Además, sacó digamos, otras notas de seguridad donde contaba un poco cómo ayudar o algunas preguntas frecuentes sobre este problema. Y también sacó workarounds. ¿Por qué workarounds? Porque en los sistemas SAP son complejos, a veces es difícil parchearlos, algunas empresas les puede tomar semanas parchearlos. Entonces, a veces un workaround es algo que, si bien no es un parche, es algo que puede hacer que dejes de estar vulnerable. A su vez, hubo protecciones extra, se hicieron reglas de Snort para la comunidad y los IPS más importantes y firewalls más importantes realizaron reglas también para detectar este ataque. Desde Onapsi lo que hicimos fue desarrollar una herramienta open source que la pueden bajar del link de GitHub y a su vez proveer un servicio cloud que también obviamente lo pueden utilizar básicamente si quieren. Por último, esto tuvo un poco de atracción de los medios, algunos medios como Cita de Net, Dark Reading, incluso medios argentinos como Página 12 levantaron esta noticia, pero lo más importante de esta slide para mí es que, digamos, CERTs de todo el mundo, en particular de Francia, Japón, etcétera, crearon alertas sobre esta vulnerabilidad. Y personalmente creo que esto es más que nada porque empresas, tanto gubernamentales como no, privadas, seguramente usen SAP y creo que los gobiernos tienen como una especie de obligación ética de tratar de informar esto para que, bueno, no escale y no sea un problema más grave. Por último, hubo 3 exploits públicos, donde algunos se hicieron en menos de 72 horas una vez realizados el parche. De vuelta, recordemos que quizás aplicar un parche de seguridad puede tardar semanas, y acá ya había públicos exploits 72 horas después, incluso o incluyendo un módulo de Metasploit codeado por Zero Steiner. Bien, pasemos a la segunda vulnerabilidad. Para eso le voy a dejar a Pato que continúe. Bueno, buenas tardes a todos y mi nombre es Ignacio, pero me dicen Pato como mencionaba Pato antes. La verdad que un gusto, es mi primera vez en la ECO y les voy a compartir un poco sobre este research sobre el Cluster Manager Peer-to-Peer Communication. Vamos a arrancar primero por la motivación y lo que nos llevó a encontrar por ahí este fallo, que los sistemas SAP por ahí, si bien no se notó tanto o se pudo ver un poco, mejor dicho, en la arquitectura, pero son bastante complejos, son grandes, están llenos de componentes, entre los cuales se intercambia bastante información entre los distintos componentes e incluso a veces contra otros sistemas que no son SAP por ahí. Entonces se exponen muchos puertos, se establecen muchas comunicaciones y sumado a esto, como comentaba Pardo también antes, los sistemas Java es factible encontrarlos expuestos a internet por el diseño mismo a veces de este producto, lo que lo hace un producto realmente interesante a los fines de hacer un análisis. Entonces dijimos, bueno, a ver, veamos qué hay por defecto abierto en un sistema SAP Java para ver qué encontramos. Arrancamos con una lista de todos los puertos abiertos y de los servicios que exponían puertos en todas las interfaces. Decidimos sacar aquellos que ya conocíamos o que por ahí sabíamos a qué se dedicaban esos servicios con el objetivo de tratar de ver
cosas nuevas por ahí que no estén tan analizadas, dado que a lo mejor podía llegar a darnos algunas, no estar tan trabajados los distintos servicios que por ahí no conocíamos. Y empezamos a conectarnos a a esos servicios que eran nuevos por ahí un poco para nosotros. Uno de estos nos dio este banner que resultaba bastante atractivo porque hablaba de un cluster manager y que de hecho por ahí hablando entre nosotros no lo habíamos escuchado nunca nombrar y la documentación era bastante escasa, solamente se hablaba un poco desde la arquitectura, pero no del servicio en sí. Entonces empezamos a interactuar un poco con este servicio, un poco más, y nos encontramos que el comportamiento en base a nuestra interacción, ¿sí? Variando un poco los tamaños de los paquetes, era diferente. Primero, como se ve ahí en la primera imagen a la derecha, teníamos que se parecía agotarse un timeout a los 10 segundos y si superábamos cierta cantidad de bytes, la conexión se cortaba automáticamente, pero lo más interesante vino cuando decidimos decir, che, a ver este banner que recibimos, repliquémoslo, o sea, mandémoslo de nuevo y a ver qué pasa, y el servicio quedaba esperando por más información, con lo cual había chances de por ahí hacer algo más. Después decidimos, si bien no tuvo demasiada utilidad esto, pero por ahí está bueno comentarlo a los fines de los pasos del research, mirar un poco la Syscall del proceso. También en principio pensamos que podía llegar a ser un binario compilado, dado que SAP usa diferentes tecnologías, por eso también buscamos ese approach. Y nos encontramos algo que coincidía un poco con lo que habíamos visto antes, que cuando mandábamos un tipo de mensaje que simulaba, que parecía ser válido, el servicio pedía más información y quedaba esperando más información, y esto se condice con lo que vemos acá en la syscall, donde primero se leen 47 bytes, que coincidentemente, o mejor dicho, no es tanta coincidencia, es la misma cantidad de bytes que tiene el banner, pero después parecía que otro proceso hijo o al menos otro camino dentro del producto eh, solicitaba más información y intentando hacer algo más. Después también lo que decidimos hacer es mirar los logs. Acá también otra forma de recomendación y ver un poquito a veces los procesos del research. A veces necesitamos incrementar la traza de los logs. En este caso sencillamente encontramos que algunos logs ya nos daban información bastante más que suficiente. Y en el primer caso, si enviábamos cuando establecíamos la comunicación, enviábamos información que no era válida, o sea, que no dejaba el servidor esperando, nos habla de un protocolo con una versión que no era la que se esperaba, y de un handshaker, que es una clase de Java. Y después vimos también en la segunda imagen, si enviábamos este banner, replicábamos este banner o hacíamos un eco de este banner que considerábamos válido por este comportamiento que tenía y le agregábamos alguna información extra, por ejemplo, todas A, el mensaje era diferente y nos hablaba de que había una cabecera que estaba corrupta, un checksum que no coincidía y otra clase de Java que es el peer-to-peer message, por ejemplo, en este caso. Tomando como punto de entrada estas dos clases Java, lo que nos sirvió, ¿sí?, para ver los campos que existían en esos dos mensajes y por ahí confirmar un poco esta sensación que teníamos, que era una comunicación en dos pasos, ¿sí? O sea, primero el establecimiento de una comunicación en base a ciertos criterios y después un mensaje que es el peer-to-peer message, ¿sí? Ahí lo tenemos en forma genérica porque hay distintos tipos de peer-to-peer message, pero son todos prácticamente iguales. La diferencia es si espera una respuesta o no, básicamente, pero los campos son los mismos incluso, que nos sirvió para conformar lo que vamos a ver en la siguiente slide, que es los dos mensajes un poco de forma más linda para ver con los campos de cada uno. A la izquierda tenemos el handshake, que simplemente sirve para establecer la comunicación y sus campos no son demasiado complejos de entender, ya con los nombres por ahí nos da una idea de qué se trata. Pero en el caso de la derecha tenemos el peer-to-peer message, que requiere un análisis bastante especial de cada uno de estos campos. Y donde por ahí nosotros vamos a destacar, lo que vemos a la derecha es la cabecera del mensaje, después tiene un cuerpo variable, que es el que realmente se va a procesar después dentro de los servicios, y el campo que por ahí más interesante fue para analizar y para comentar hoy es el del Service ID. El Service ID tiene un rol bastante particular, que como pueden ver ahí en parte del código extraído del sistema, es que es el encargado, tiene el rol de decidir qué message listener es el que va a estar a cargo de procesar nuestro mensaje, ¿sí? Y como vemos abajo en la segunda imagen,
Esto es una interfaz, o sea, puede tener muchísimas implementaciones. Nosotros en un sistema por defecto encontramos aproximadamente 40 implementaciones de estos Message Listener, pero podría haber más si se agregan más productos de SAP, o sea, SAP permite agregar aplicaciones dentro de NetWeaver Java o, por ejemplo, plugins o otras cosas, con lo cual no sería solamente el alcance de este reset todo lo que se podría hacer a través de este Cluster Manager. Entonces, si hacemos un escenario ejemplo de un atacante, que por ahí para destacar cuál es la vulnerabilidad, al fin y al cabo, porque ahora voy a hacer una distinción por ahí, es que cualquier atacante que tenga acceso al Cluster Manager directamente puede interactuar con cualquiera de estos message listener sin autenticación. Ahí es donde está la vulnerabilidad, porque simplemente teniendo acceso al puerto y entendiendo que fue por ahí el trabajo más fuerte de nuestro lado, cómo comunicarse con este Cluster Manager, podemos acceder a cualquiera de estas implementaciones Java que están detrás corriendo y que se llaman message listener acorde a, digamos, a lo que vimos en el código. Nosotros vamos a hablar de tres hoy. Vamos a empezar por ahí. Lo que más resultados nos dieron fue, por ejemplo, el SLD, que en el caso del SLD nos permitía obtener información del sistema y distintos parámetros del sistema, como por ejemplo el usuario que está corriendo el proceso o el directorio donde está corriendo ese proceso. Y claramente ahí por ahí se puede ver en el código de ejemplo que el data que viene como parámetro de esta función es lo que nosotros mandamos como peer-to-peer message. Entonces es 100% manipulable y podemos obtener cualquiera de estos parámetros. Ahí hay algunos ejemplos, son muchos más los parámetros que es posible obtener, pero era bastante extensa la lista como para ponerle una imagen ahí. El otro, que por ahí resultaba un poco más interesante, es el Database Manager, que nos permite modificar parámetros de la conexión a la base de datos. Recordemos que todo esto es sin autenticación. No es posible modificar absolutamente todos los parámetros, pero por ejemplo somos capaces de modificar la cantidad de conexiones disponibles y cada cuánto se limpia esas conexiones que se están estableciendo y que están en uso, y llevando muy fácilmente a una denegación de servicio. ¿Sí? O sea, casi instantáneamente poder denegar el servicio a usuarios legítimos simplemente estableciendo una conexión con el sistema, ni siquiera siendo necesario autenticarse. Entonces, por ahí se empezaba a poner un poco más interesante y más crítica esta cuestión. Y finalmente tenemos el más interesante de todos para nosotros, que es el JMX. JMX es un framework propio de Java, no es algo del mundo SAP, pero que, a resumidas cuentas, lo que nos permite hacer, de nuevo esto está muy acotado, no quiere decir que sea 100% así JMX, pero nos permite instanciar clases y invocar sus métodos de forma dinámica en base a clases que están registradas, que se conocen como mbeans dentro de este framework. Eh, en la práctica nos permite hacer lo que vamos a ver ahora, que es en este JMX Listener podemos invocar un mbean. Y además, algo que no fue menor para nosotros, que es que podíamos hacer una consulta de qué mbeans estaban disponibles, cuántos había registrados por defecto, que si bien nosotros podíamos registrar otros mediante también este Cluster Manager, era un trabajo extra porque había que crear el mbean y lo que sea, pero vimos que había ya 130 disponibles existentes en un sistema por defecto y que nosotros podíamos invocar absolutamente cualquier método de esos mbeans que existieran. Eh, los tres más importantes también que encontramos dentro de estos mbeans que era posible invocar y los métodos que también resultaron críticos y que le dieron finalmente la criticidad de 10 a esta vulnerabilidad son que uno, como por ejemplo, que se llama, habla de Single Sign-On Management, que a definidas cuentas lo que permite hacer es agregar un sistema, ¿sí? Una clave pública para ser más específico, como de confianza para validar ticket de single sign-on. Llevándolo, digamos, a la práctica 100%, yo puedo inyectar mi clave pública y con mi clave privada generar ticket de single sign-on y loguearme como cualquier usuario que exista ya en el sistema, que es algo que por ahí quiero destacar respecto a Recon, que Recon podíamos crear usuarios, acá solamente podemos autenticarnos con usuarios existentes, pero de todos modos no es un impedimento esto porque hay muchos usuarios que sabemos que existen por defecto. ¿Sí? O sea que sencillamente conociendo un usuario válido, que como recién mencionaba, por ejemplo, podría ser Administrator, que sabemos que existe en cualquier sistema Java de SAP, nos podemos autenticar como ese usuario, básicamente diciendo yo soy un sistema, vos confías en mí, este usuario se autenticó en mi sistema, déjalo pasar. Y así funciona y funcionó en la práctica.
Y después había otros dos que son sobre alias de HTTP y de directory listing, ¿sí? Dentro de HTTP, que son configuraciones que fueron posibles realizarlas mediante Cluster Manager y que las vamos a charlar en la próxima vulnerabilidad. Simplemente las pongo acá y las destaco acá porque las vamos a mencionar después y no es menor que se pueda hacer también desde esta diapositiva, desde esta configuración. Tenemos una demo, que también creo que es la parte más interesante de todo esto, donde vamos a ver ahora, vamos a arrancar desde un usuario ya autenticado para mostrar la configuración que se puede hacer, ¿sí? De hecho, en el sistema. Como vemos, no hay sistemas de confianza, ¿sí? Definidos en este sistema SAP. Y ahora el atacante lo primero que va a tratar de hacer es ver si tiene acceso al Cluster Manager. Como se puede ver, ahí es posible acceder, se va a ejecutar la prueba de concepto, que la prueba de concepto sencillamente primero trata de identificar el Message ID, que es uno de los campos de esta cabecera, y después el Service ID, que efectivamente tiene el JMX. Y se inyecta, como se puede ver ahí en la última parte, el sistema de confianza. ¿Sí? O sea, esa configuración, como ustedes pudieron ver, se hizo a través, digamos, de la POC sin autenticación 100%. Y la clave pública estaba hardcodeada dentro de la prueba de concepto. Como protecciones dentro de este Cluster Manager, claramente el parche es la solución definitiva. Podemos aplicar algunas protecciones extra que no se solapan, ¿sí? Es decir, el parche lo tenemos que aplicar sin duda. Y además podemos configurar correctamente la ACL del Message Server, que eso está en las buenas prácticas de seguridad de SAP, permitiendo solamente conexiones, ¿sí? No solamente el Cluster Manager, sino cualquiera por ahí de los otros puertos de configuraciones, a las instancias, a las IPs de las instancias de SAP, ¿sí? De ese sistema SAP. Y como otra cuestión, podríamos aplicar reglas de firewall también, ya que ningún usuario, ¿sí? requiere acceso al Cluster Manager, es solamente una comunicación entre instancias del sistema. Por lo cual, tranquilamente podemos aplicar reglas de firewall que no vamos a romper nada que esté funcionando. Ahora vamos a pasar a la última sección, ¿sí? Más allá de las conclusiones, perdón, a la última vulnerabilidad, perdón, del día, que es el Java RC. ¿Qué es esto y cuáles fueron los motivos? Como bien les comentábamos recién, nosotros teníamos la capacidad de loguearnos como administrador en el sistema, ¿sí? Pero loguearnos como administrador no significa tener la capacidad de hacer cualquier cosa en la infraestructura que hay debajo, o sea, no podemos ejecutar comandos del sistema operativo. Entonces nos planteamos como objetivo decir, bueno, tenemos administrador, ¿cómo podemos encontrar la forma de saltear este scope, o sea, salir de este scope de SAP y ir al sistema que hay debajo? Para eso entonces empezamos a investigar un poco las aplicaciones que existían. SAP tiene una administración a través de la web y dentro de las aplicaciones que existen también está la Configuration Wizard que mencionaba Partu antes, pero encontramos otra aplicación dentro de todas estas que estaban disponibles que nos permitía habilitar esto que antes comenté brevemente y que ahora vamos a profundizar un poco más, alias de directorios, o sea, alias de aplicaciones, virtual host, caché y directory listing, de los cuales dos fueron muy interesantes de estas. El alias de directorio, ¿qué es esto? Básicamente nos permite decir una URL específica a la cual yo acceda a través del browser en el sistema SAP, se mapea directamente a un directorio en el sistema operativo que hay debajo. ¿Sí? Y el directory listing tenía la utilidad extra, si bien no es necesario para explotar esta vulnerabilidad que vamos a comentar ahora, de poder navegar dentro de ese directorio de una forma más amena al usuario. Haciendo clic sencillamente, digamos, nos presenta una interfaz como, similar a un índice de cualquier web server e ir accediendo a las distintas carpetas que existen hasta ahora. Nos falta una parte, ¿sí? O sea, que es la del web shell. Acá en este momento pasó algo muy divertido, que es el chat que vamos a ver a continuación, que Parto y yo estábamos trabajando de forma totalmente separada, ¿sí? En pandemia, cada uno con la vulnerabilidad de cada uno. Y le comento esto, que fui capaz de mapear este alias, que nos podía llegar a ser interesante para obtener de alguna forma ejecución de comandos. Y sorprendido él, no sabemos si es brujería, si fue comunicación cuántica o qué fue en este momento, pero había hecho exactamente lo mismo en otros sistemas. Si ustedes ven, por ejemplo, ahí el puerto es totalmente diferente, digamos, las URL son diferentes y terminó siendo bastante interesante para discutirlo a posterior quién había hackeado a quién de última. Eh, pero bueno, nos quedaba todavía pendiente saber cómo subir una web shell
para poder ejecutar. Teníamos acceso a los files, claramente no había una web shell disponible ya, digamos, de fábrica. Y acá Partu por ahí encontró una aplicación también, que esta la vamos a proteger un poco a los fines de, digamos, de no revelar demasiado, no, no incentivar un poco a eso. Pero había una aplicación que permitía subir un archivo zip. Esta fue la parte que se arregló desde la perspectiva de SAP. Que una vez subido descomprimía los archivos que tuviera dentro de este zip, buscando una extensión específica para aplicar configuraciones, que si esto no se cumplía, si bien el proceso fallaba y arrojaba un error, eh, los archivos no se borraban, quedaban en el file system. ¿Sí? Entonces, si los archivos no se borran, quedan ahí y encima el mensaje de error nos decía a dónde estaban descomprimidos, ya está. Lo único que nos quedaba era meter una web shell en un zip, eh, lanzarlo en esta aplicación o tratar de subirlo a través de esta aplicación y saber dónde y crear el alias. Así que bueno, armamos esta recetita un poco ahí para el menú de hoy, que sería loguearse en el sistema como admin, ¿sí? Entrar a esta administración web que existe, entrar, ¿sí? Habilitar el directory listing primero a los fines de tener mayor comodidad cuando tratamos de hacer el acceso a esta web shell. Sipear una web shell, cualquiera de las que pueda llegar a haber disponible. Nosotros elegimos una en JCP, que en realidad, digamos, hace una tecnología Java de lo que funciona. Subir ese zip y donde encontremos, digamos, el path que nos devuelva del error que no pudo, digamos, ejecutar esta configuración, pero sí pudo descomprimir los archivos, mapearlo como un alias de HTTP, que es lo que vamos a ver ahora en la demo, en la última demo del día de hoy. De nuevo arrancamos dentro de este administrador de NetWeaver. Lo primero que va a hacer acá el atacante es habilitar el directory listing, simplemente como a los fines de la comodidad, y después va a acceder a la otra aplicación, que de nuevo les pedimos un poco de disculpas, pero protegimos un poco la identidad de esta aplicación. Y ahora va a agregar ese path, ¿sí? Que devolvió el error, lo mapea a un alias que se llama testpoc, ¿sí? Se va a acceder a esa URL que está mapeada al directorio donde se subió el file, el web shell. Ahí vemos que está la web shell JCP, ¿sí? Y ahí podemos pasar como query parameters cualquier comando que deseemos ejecutar. Primero un whoami, viendo que somos el CIDADM, que es el usuario que corre el proceso Java, y después un ID con todos los privilegios que esto tiene. Es decir, teníamos una web shell que era posible ejecutar y comandos sencillamente y saltar a lo que necesitemos a partir de ahí. Como protecciones, de nuevo, sin duda, los parches que en este caso también SAP los realizó bastante rápido desde cuando nosotros pasamos el advisory de esta vulnerabilidad y sin duda los Web Application Firewall ayudan bastante a evitar este tipo de comportamientos si es que por ahí no tenemos aplicado este parche específico. Vamos a hablar un poquito ahora sí de una campaña que estuvo relacionada a todas estas vulnerabilidades, donde los motivos se iban a publicar parches para vulnerabilidades sumamente críticas, ¿sí? Que son las que comentamos recién con las implicancias que eso tenía, en productos que suelen estar expuestos a Internet. Y no solamente eso, sino que ya sabíamos que existían vulnerabilidades antiguas que seguían siendo explotadas en la actualidad. Con lo cual, Onapsis y SAP decidieron unir fuerzas y llevar adelante esta campaña. Y podemos, las razones por ahí que encontramos dentro de esto de que SAP sea un objetivo, sin duda que hay muchas que son bastante conocidas, sabemos que los sistemas SAP manejan datos financieros y de empresas como también ya les comentamos, y sin duda el sabotaje y el espionaje son algo muy atractivo en este mundo por las implicancias que puede llegar a tener en las empresas que utilizan SAP. Pero además nos encontramos otras razones que por ahí no sean tan notorias o a lo mejor no eran tan notorias hace unos años atrás, como cryptominers o bounty hunters o algunas botnets, que no era algo tan común hablando de tiempo atrás. Esto quizá por ahí nosotros lo asociamos a algunas nuevas reglas que hay en el entorno tecnológico. ¿Sí? Hay muchas cuestiones que permiten el anonimato, desde medios de pagos o redes que mejoran el anonimato de los atacantes, como también servicios de infraestructura en la nube, ¿sí? Que uno elimina todo rastro y por ahí los puede pagar incluso de forma anónima y demás, lo que da una sensación de mayor protección para los atacantes, sumado a la existencia de indexadores de Internet, como el más conocido sin duda es Shodan, que lo que permite, ¿sí? Es, combinando estas dos cosas, tenemos en la mano todos los sistemas SAP que están expuestos y el anonimato, ¿sí? Es una bomba de tiempo esto.
Como resultado de esta campaña de Threat Intelligence, tenemos evidencia, ¿sí?, de más de 500 explotaciones confirmadas, ¿sí?, en nuestros casos, donde más de 100 de ellas, ¿sí?, fueron con atacantes interactuando directamente con el sistema, que esto no es menor, no son atacantes automatizados solamente, sino que exploraban el sistema, trataban de acceder a datos y nosotros solamente monitoreamos 7 vectores de amenaza, con lo cual es solamente una porción de cualquiera de las cosas que pueden llegar a estar explotando los distintos atacantes. Y además también, como resultado de esto, algunas implicancias claves, sí, que podemos destacar de esta investigación también, es que los sistemas SAP son un target, ¿sí? No es que solamente, más allá de que por ahí destacamos esta cuestión de Jordan y demás, hay un interés en atacarlos específicamente por la relevancia que tienen y de hecho también encontramos muchos de los atacantes que eran muy experimentados en este ambiente y que llevaron adelante por ahí ataques bastante sofisticados. No tenemos mucho tiempo para proteger, ¿sí?, los sistemas SAP, dado por ejemplo, en el caso de Recon, en menos de 72 horas de que el parche fue releaseado, había un exploit público, ¿sí?, lo cual es súper rápido, ¿sí?, más teniendo en cuenta la criticidad de estos sistemas. También los ataques no solamente fueron dirigidos a vulnerabilidades y a parches que faltaban, sino que también, por ejemplo, fueron para configuraciones o misconfiguration, como por ejemplo credenciales por defecto o malas ACLs. Y finalmente, atacar un sistema SAP, ¿sí?, en la empresa no solamente es el riesgo del ciberataque, sino también que puede tener implicancias dentro de lo que es SOX y lo que es GDPR, por ejemplo, que es enorme dentro de la implicancia de esto dentro de la empresa. Algunas cosas divertidas que fueron pasando dentro de esta campaña. Como primera medida, encontramos un atacante que después de explotar Recon, aplicó el workaround de Recon, lo cual protegió al sistema de seguir atacando y fue el héroe del día de hoy para nosotros. Posteriormente también encontramos a alguien que fue capaz de ejecutar comandos usando una vulnerabilidad bastante vieja y lo hizo solamente para poner un cryptominer, ¿sí? No hizo nada más con el sistema, solo eso. Y finalmente, que es bastante interesante, encontramos o tenemos evidencia de accesos a un endpoint que era vulnerable para un exploit que fue publicado 3 meses después, o sea, 3 meses antes de que ese exploit fuera hecho público, hubo accesos a un endpoint vulnerable. Lo que quiere decir que sin duda hay gente analizando los parches que se realizan a través de SAP y tratando de explotarlo con los fines de tener algún beneficio respecto a esto, lo cual ayuda, digamos, a la criticidad de mantener nuestros sistemas actualizados. Y finalmente, ahora sí, con las conclusiones, cerrando la charla del día de hoy, un listado de las vulnerabilidades de las cuales hablamos. No es menor que 2 de ellas sean de criticidad 10 y una 9.1, pero peor aún es que combinando, ¿sí?, algunas de estas, logramos obtener ejecución de código remoto en los sistemas que hay debajo, en los sistemas operativos que hay debajo, totalmente sin autenticación, ¿sí? Y después, como conclusiones finales, exploits públicos están siendo están siendo públicos muchos exploits críticos y no puestos ni en la dark web ni en la deep web, sino que al alcance de cualquiera, ¿sí?, para estos sistemas que son sumamente críticos. Es más común encontrar ataques en sistemas SAP cada vez, posiblemente combinando todas estas cuestiones que les comentábamos del anonimato y demás. Pero por otro lado, como contraparte, hoy en día se está volviendo más difícil encontrar bugs en SAP, dado la madurez de los productos y la importancia que tienen respecto a la seguridad. Y sin duda que SAP está aplicando parches cada vez más rápido a los fines de protegerlo, pero para que todo esto funcione y llegue a los clientes, hay que mantener nuestros sistemas lo más actualizado posible, lo cual a veces no es tan sencillo y por eso existen los workarounds y demás. Así que bueno, agradecerles finalmente, espero que hayan disfrutado de esto y nos quedamos atentos y a la espera de sus preguntas. Desde ya muchas gracias y de nuevo disfruté muchísimo estar acá con ustedes.